Bueno, y para ya dar comienzo a esto, nuestro queridísimo Luis Fernández Vega, nos gustaría que un poco vos, que sos quien está ahí mano a mano con el profe, que vivís el día a día, nos des ya la entrada a su charla y un poco la presentación de este maestro que tenemos hoy en Oftalmo University. Muy bien, pues muchas gracias. Todos conocéis o casi todos conocéis al doctor Alfonso, pero os voy a contar, os voy a resumir un poco algunos de sus logros. Es actualmente el jefe de departamento de córnea, cristalino y cirugía refractiva del Instituto Oftalmológico Fernández Vega de Oviedo. Es profesor titular de la Universidad de Oviedo. Es autor, como sabéis, de numerosos artículos y capítulos de libros y también de libros. Os recomiendo que estéis atentos a la ponencia de la Sociedad Española que está haciendo con mi padre y que saldrá en septiembre, que yo creo que va a marcar un antes y un después en la facorrefractiva. Recibió los premios oftalmológicos españoles más importantes, como es la Arruga y el Castro Viejo. Fue presidente del SECOIR hace unos años. Lo más importante para mí, que fue el director de mi tesis doctoral y mi mentor principal. Es un gran cirujano, un gran investigador y una gran persona, y hoy nos va a dar uno de los mayores avances de la córnea de los últimos años y que nos va a ayudar muchísimo en el futuro. Queríamos también mandar un saludo y un agradecimiento a todo AJL, a todo el personal de AJL, que desde el principio creyó y apoyó este proyecto, y sin ello pues no habría sido posible seguramente estar hoy aquí. Así que nada, todo tuyo, Pepe. Bueno, cuando usted quiera, está, mire, todo el panel ya acá ansiosos. No sé si Ivo, Lisandro, algo más para agregar que quieran acotar. Adelante. No, nuevamente, yo destacar eso, la verdad que agradecerle a todo el panel. Para mí es historia poder estar hablando de una innovación tecnológica, ¿sí? Con su creador, con su equipo, que también lo ayuda, con toda esa institución, tenerlo en 3 idiomas, poder tener a toda la comunidad de oftalmólogos juntos. Así que hoy es un día de fiesta para todos. Muchas gracias. Pues vamos, buenas tardes a todos desde aquí, buenas noches en España o buenos días también para vosotros. La idea realmente de hacer esta colaboración con Oftalmo University realmente fue una ilusión para nosotros. Es una idea que compartimos y que queremos que vaya hacia adelante, y simplemente pues dar las gracias a los organizadores, a todos vosotros, a la juventud que nos mantiene a la vieja guardia, nos mantiene en actividad y trabajando, investigando. Os voy a presentar la endoprótesis corneal, que es un nuevo concepto en el trasplante de córnea. Realmente os voy a presentar en esta charla todo lo que sé al respecto. Os puedo asegurar que no se ha quedado nada por decir de lo que vamos a presentar en este seminario, en este webinar, de tal manera que os voy a explicar todo lo que hasta este momento podemos hablar de la endoprótesis. Es un nuevo concepto del trasplante de córnea, ¿no? Y entonces la idea inicial es como siempre, una pregunta de investigación. ¿Es posible evitar el trasplante penetrante en casos de mal pronóstico desarrollando una técnica alternativa de origen laminar? Basándonos en las técnicas laminares, podemos mejorar el pronóstico de los casos de un trasplante penetrante, que sabemos que a veces van mal, como los que os presento en esta diapositiva. El objetivo es no perforar la córnea. Para mí esa es la clave, y todos sabemos que cuando se perfora la córnea pueden haber más complicaciones. ¿Qué antecedentes tenemos de esta idea? Pues en los años 91, 90, 93, como veis en las referencias bibliográficas, en los casos de queratopatía bullosa tratados con trasplante laminar, o sea, realmente estos autores querían realizar un trasplante laminar con injerto de espesor total, y lo que pretendían era solamente recuperar la morfología de la córnea. Pues en estos casos, que simplemente era un trasplante terapéutico, los autores vieron que si el receptor se adhiere al endotelio donante, el injerto va a fracasar. Pero si se formaba una pseudocámara, el injerto sobrevivía.
un trasplante de espesor total sobre un lecho residual. Si se unían las células del endotelio donante, fracasaban, pero si se mantenía la pseudocámara, el injerto sobrevivía. El procedimiento se abandonó porque realmente era simplemente un procedimiento reconstructivo y, como veis, desde el año 93 no se volvió a retomar esta idea. Otro antecedente que nos lleva a la técnica son los casos de pseudocámara que se forma en la técnica de Dalk. Como está bien documentado, recientemente en el año 2019 también hay artículos al respecto, y que, como vemos, es una pseudocámara que se forma en un porcentaje del 8% aproximadamente, entre el 5 y el 10%, y son frecuentes estas pseudocámaras o doble cámaras que se llaman cuando hay una microperforación o cuando se realiza la técnica de la Big Bubble tipo 2. Y realmente se considera como una complicación de la cirugía de la Dalk. Pues bien, con estos dos antecedentes, el objetivo que nos planteamos es realizar un trasplante de espesor total sin perforar la córnea, basándolo en la técnica habitual de la Dalk. Y como veis, el fundamento es crear y mantener intencionadamente un espacio de separación entre el lecho estromal receptor y el endotelio de la córnea donante, como veis en la imagen de la diapositiva. La idea es desarrollar el procedimiento con todas sus alternativas posibles y valorar su eficacia y seguridad a corto y largo plazo. En la primera fase diseñamos lo que hemos llamado el trasplante protegido por pseudocámara, la PPK. En el paso 1 se realiza una técnica Dalk convencional. En el paso 2 se realiza un injerto de espesor completo con su endotelio. Y en el paso 3 se inyecta viscoelástico en la pseudocámara para mantenerlo en el posoperatorio inmediato. ¿Cuáles serían las ventajas de este procedimiento, de esta técnica inicial? Pues son ventajas intraoperatorias, porque la cirugía siempre se realiza a cámara cerrada, se pueden asociar otras técnicas quirúrgicas intraoculares a la vez, y las posoperatorias son las mismas prácticamente que las que se encuentran con la Dalk. Tienes una recuperación morfológica de la córnea receptora, tienes un aislamiento inflamatorio e inmunológico de la córnea donante gracias a la pseudocámara, hay un menor riesgo de infección intraocular y los retrasplantes, en su caso, son con menor riesgo. La idea es mantener aislada a la córnea donante del contenido del globo ocular, del interior del globo ocular. La pseudocámara la aísla. ¿Cuáles serían los inconvenientes de esta técnica? Pues hay dos. Primero, la tendencia al colapso de la pseudocámara, que depende fundamentalmente de los valores de la presión intraocular. Esta tendencia de la pseudocámara a colapsarse se produce durante los 3 primeros meses, hasta que el lecho estromal se fibrosa, que ya se queda rígido. Y como veis en la última fotografía, necesitamos inyectar viscoelástico cohesivo de forma repetida, de 1 a 3 veces en el posoperatorio durante estos primeros meses, para que no se nos pegue el lecho residual a la córnea donante. Aquí, como veis, un caso en el cual hay una tendencia a cerrarse esa pseudocámara y estamos inyectando el viscoelástico para separarla. Con la OCT intraoperatoria vemos cómo se ha separado el lecho receptor de la córnea donante. Con estas maniobras se puede dañar el endotelio si se hacen repetidas veces. Y el otro inconveniente es la limitación visual que tenemos debido a la presencia del lecho estromal, que realmente es un inconveniente relativo porque habitualmente son pacientes que tienen una mala agudeza visual potencial y, por supuesto, es asumible en casos que tenemos de afaquia, por ejemplo, con silicona intraocular. Y, de todas maneras, se puede hacer lo que llamamos la endoteliectomía. En casos con una buena agudeza visual potencial, se puede hacer, como veis también, un orificio en ese lecho residual con tijeras o con láser de femtosegundo. Aquí podéis ver un vídeo en el cual estamos haciendo esa endoteliectomía con el láser de femtosegundo. El láser de femtosegundo, que se utiliza para la capsulotomía en la cirugía de la catarata convencional, podemos, entre comillas, engañarlo y hacer que actúe a nivel del lecho. Y como veis, con una pinza de vitrectomía también podemos extraer ese lecho residual que hayamos dejado si el pronóstico visual de ese paciente es bueno.
Entonces, con estas ideas de la técnica quirúrgica del trasplante protegido por pseudocámara, entonces planteamos la segunda fase de nuestro proyecto, ¿no? Que es la endoprótesis corneal, que realmente se trata de un implante intercorneal. Esto es un proyecto conjunto del Instituto y de la empresa española AJL, que en el caso, pues nosotros hicimos el concepto y el diseño inicial de este elemento plástico que vamos a comentar, y AJL hizo la optimización, lógicamente, y la fabricación. El ensayo clínico empezó en agosto del 18, ya llevamos 2 años con este ensayo clínico, y la muestra inicial, que luego veremos los casos, también llevamos más, pero la muestra inicial eran de 10 pacientes. La patente fue en febrero de 2019 y el marcado CE ha sido ahora en junio de 2020, y por eso precisamente ha sido el lanzamiento a nivel de utilizar la plataforma de Ophthalmo University para poder lanzar el producto, porque realmente hasta este momento no podíamos hablar internacionalmente de él, ¿no? La prótesis, como veis, ahí tenéis un esquema, consta de un anillo periférico, un disco central ópticamente neutro y 4 radios de unión entre ambos. El anillo periférico y el disco se encuentran en diferente plano, con la idea, como ya os podéis imaginar, de empujar el lecho hacia atrás. El material de la prótesis es del material PMMA de sobra conocido. El objetivo de la prótesis, como os podéis imaginar, es evitar el colapso de la pseudocámara. Y ahí podéis ver la primera imagen de la prótesis implantada, en la cual se ve la córnea, la prótesis en la pseudocámara, y por detrás de la prótesis estaría el lecho residual. ¿Qué indicaciones tenemos para queratoprótesis? Pues un pronóstico incierto para en los casos que tengamos un trasplante penetrante que sabemos que va a ir con problemas. Realmente son casos en los que no vemos una solución eficaz. Todos tenemos en mente situaciones de queratopatías bullosas, pues cirugía intraocular complicada, con sinequias anteriores, o casos de afaquia o pseudofaquia con aceite y silicona, presencia de válvulas para glaucoma, las distrofias de Fuchs ya con un grado muy avanzado con fibrosis estromal, cualquier alteración morfológica de la cámara anterior y, por supuesto, infecciones, causticaciones, insuficiencias límbicas, todas que se asocian también a un problema a nivel del endotelio o traumatismos graves, y lo que es muy importante también, los trasplantes penetrantes fracasados previamente. O sea, también se puede utilizar en estos pacientes previos con un trasplante fracasado. La muestra, la presentación se gira alrededor como si fuese un paper. Los pacientes seleccionados han sido 17, los 17 pacientes que hasta ahora llevo implantados, y en 8 casos la córnea no tenía un trasplante previo. Como veis, la lente, la córnea puede tener edema, fibrosis, neovasos, puede estar lo alterada que os podéis imaginar. La lente puede ser paciente afáquico o pseudofáquico, y la presión intraocular también podemos tenerla en cualquier situación, o bien controlada o con tratamiento médico, o podemos tener una cirugía filtrante previa, o incluso que hemos hecho casos de válvula de Ahmed. Y a nivel de la retina también podemos tener situaciones de vitrectomías previas con siliconas, intraoculares, etc. También tenemos pacientes con trasplante previo, y aquí he dividido los trasplantes en 2 grupos: los DALC previos reconstructivos, que hicimos 2 casos, y los penetrantes fracasados. Estos casos de DALC reconstructivo, como veis, eran pacientes afáquicos y que tenían un problema a nivel de retina, que habían sido intervenidos y se había quedado por necesidad del caso silicona en cámara vítrea. Los penetrantes fracasados también, como veis, puede ser la lente, no es ningún impedimento, puede estar el paciente en afaquia o pseudofaquia, y igual que antes, la presión intraocular puede estar controlada de cualquier manera, y en la retina también podemos encontrarnos cualquier situación. Si os dais cuenta, cualquier situación que nos podemos encontrar dentro del globo ocular es susceptible de ser un caso seleccionado para el implante de la Endo-K. La técnica quirúrgica, el paso 1, sería una técnica DALC convencional, completamente convencional. Simplemente destacar que en la disección del estroma
es mejor que se haga de manera manual hasta la pre-estemet, dejando un lecho residual entre 50 y 100 micras. No es necesario arriesgar con la profundidad, porque realmente lo que queremos es no perforar la córnea. Ese es un concepto muy importante, no queremos perforar la córnea, por lo tanto tampoco hay que arriesgar en la disección preestemética. Yo creo que la Big Bubble no sería una técnica, en este caso, aconsejable por la posibilidad de una microperforación, y hacer, como veis en el esquema, un bolsillo corneal periférico de 0,5 milímetros. El segundo paso sería el implante de la Endo-K, que así la llamo habitualmente, y para el implante de la Endo-K pues colocamos el anillo periférico dentro del bolsillo para que el disco central empuje hacia atrás el lecho estromal, y después suturar provisionalmente esta Endo-K al bolsillo para que nos facilite la sutura del injerto, como veremos en el vídeo posteriormente. El tercer paso sería la sutura del injerto con el espesor completo por encima de la Endo-K y rellenar la pseudocámara con BSS o con viscoelástico. Aquí vamos a ver la técnica quirúrgica, que como veis es del día 9 de junio de este año, es la última Endo-K que hemos implantado. Es una disección lamelar convencional con las espátulas de Meles. Vamos buscando un plano profundo, hacemos una paquimetría intraoperatoria, nos vale con que tengamos 60, 70, entre 60, 70 y 100 micras nos vale. Estamos haciendo el bolsillo periférico y estamos poniendo la prótesis, como veis, con su anillo periférico, el disco central y los radios que los unen. Estamos haciendo con una sutura de seda de 8 ceros, estamos utilizando uno de los radios para fijar en el bolsillo el anillo periférico. Al traccionar con esta sutura podemos fácilmente colocar ese anillo periférico en el bolsillo corneal que hemos creado. Ya una vez que la lente está, el implante está fijo y no nos molesta, pues procedemos a la sutura de la córnea que, como decíamos, tiene el espesor completo, tiene su endotelio. Hacemos los primeros 4 puntos de fijación, después liberamos la sutura de fijación de la prótesis y vamos completando la sutura como una cirugía lamelar convencional. La sutura va por encima, insisto, por encima del anillo periférico. Este es el último caso que hicimos en junio, y ahora os voy a presentar el primero que hicimos también, que es un paciente que realmente le tengo mucho cariño porque fue un paciente que mantuvimos, era un ojo único, y mantuvimos la estructura del globo ocular haciéndole trasplantes lamelares convencionales, técnicas de DALK repetidas. En la última tuvo una infección y ya, como teníamos el procedimiento DALK realizado, pues simplemente el hecho de poner la prótesis para mantener esa pseudocámara realmente fue una técnica realmente sencilla. Al principio utilizábamos nylon de 10 ceros, el mismo nylon, para fijar la prótesis, pero ahora hemos optado por la seda de 8 ceros, que es más resistente y que nos permite introducir el anillo periférico de la prótesis en el bolsillo. En este caso, como veis, una vez que ya está fijada la Endo-K, pues la sutura inicial, como siempre, quitamos esos primeros puntos de fijación de la prótesis y completamos la sutura con los 16 puntos habituales. En este caso era un paciente que, insisto, muy importante esta opción, porque tú puedes mantener una córnea en buen estado con trasplantes tipo DALK hasta que se pueda hacer la técnica de la Endo-K. La idea es, insisto, que son casos que si los perforas, si hay una perforación, vas a tener complicaciones a corto o a largo plazo. La sutura, como veis, es una sutura convencional, por encima siempre del anillo periférico. Entonces, en el posoperatorio, ¿qué nos encontramos? Como veis, aquí os pongo unos ejemplos. Pues vemos perfectamente la córnea, el espacio, que es la pseudocámara, el disco central, los radios de la Endo-K y el lecho residual, que puede ser más o menos visible en función del espesor que hayamos dejado. Si hemos dejado muchas micras, pues será más denso, será más opaco, y si hemos dejado pocas, prácticamente es como una opacidad de cápsula de una catarata. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos dos opciones, igual que decíamos con la técnica de la PPK. La primera opción sería mantener el lecho estromal receptor
para proteger la córnea donante de la patología intraocular. No nos interesa abrir el lecho porque, por ejemplo, tenemos silicona intraocular, no nos interesa que se ponga en contacto la silicona con el donante. O la opción 2 es retirar el lecho estromal receptor si la situación intraocular lo permite. Si la situación de dentro del ojo ha mejorado o se ha podido solucionar, pues se puede quitar ese lecho residual. ¿Cómo lo podemos hacer? En función del espesor que tengamos del lecho, se puede hacer con láser YAG, con láser de femtosegundos o con tijera de vitrectomía. Quiero insistir que es una técnica que no es tecnología dependiente para llevarla a cabo en ninguno de sus posibles opciones. Se puede hacer con láser de femtosegundo por comodidad, pero también se puede hacer con tijera de vitrectomía o con láser YAG si es necesario. Aquí os voy a presentar un vídeo de cómo lo hacemos con el láser de femtosegundo, igual que hacíamos con la técnica de la PPK. Estamos trabajando con el láser por debajo del disco ópticamente neutro que tiene el implante y con una con una pinza de vitrectomía, en este caso, pues simplemente a través del limbo hacemos la extracción. Como veis, la placa o el disco de la endo-K está cerrando, está tapando ese orificio central, cosa que no ocurría cuando hacíamos la técnica sin la endoqueratoprótesis. Este sería el aspecto después de la cirugía de otra serie de pacientes que le hicimos esta endotelectomía. Como veis, la cámara se mantiene, la placa, se ve el impacto del láser de femtosegundo, como ha marcado ese disco, y se ve que ha mejorado, lógicamente, la transparencia del eje visual, ¿no? El disco de la endo-K es importante, que te puede mantener aislada la pseudocámara del contenido del intraocular. Las exploraciones específicas que nos gusta hacer para el control de la prótesis sería una tomografía de coherencia óptica para ver las distintas tendencias de esa pseudocámara, si tiene tendencia a colapsarse o no. Aquí veis, por ejemplo, en algunos casos, pues que hay sinequias entre el iris y el lecho receptor que podrían haber hecho fracasar un trasplante penetrante. El recuento endotelial se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema, y también el control de la presión intraocular. Por supuesto, no quiero aburriros con números, pero para que veáis un poco cómo hemos ido desarrollando el proyecto, estos 10 casos que os enseño en esta primera tabla, los naranjas son pacientes que tenían un trasplante de córnea previo. Si nos fijamos en el recuento celular a los 3 meses, si os dais cuenta, la media es de 1.685 células, que a los 3 meses para un trasplante de espesor total es muy bueno, comparándolo con un penetrante, por ejemplo. Y a los 6 meses os he distinguido en amarillo los casos en los que quitamos el lecho residual. Si os dais cuenta, hay una pérdida de células en los casos en los que hicimos la extracción de ese lecho residual. La media eran aproximadamente 1.300 células, mientras los ojos que no hicimos esa extracción de lecho se mantenía en 1.800. A los 12 meses y a los 18 meses, si os dais cuenta, el recuento celular se mantiene en unos niveles bastante aceptables. A los 12 meses son 1.500 y a los 18 son 1.171. Y si os dais cuenta también, entre el sexto y el mes 6 y el 12, hemos realizado 2 extracciones más de ese lecho residual. Esa es la tendencia que tenemos ahora. Al principio, realmente pienso que fue un pecado un poco de intentar mejorar la visión del paciente rápidamente, y ahora en este tiempo hemos aprendido a esperar un poco, a que pasen los 6 meses, porque la pérdida celular, si esperamos más tiempo, esperamos más de 6 meses, esa pérdida celular es mucho menor, lo que hemos ido comprobando. Y si, lógicamente, os llama la atención qué pasa con 3 casillas que están ahí sin datos. Bien, esos son los 2 casos de retrasplante que he tenido que hacer. Han sido, como veis, 2 pacientes que tenían previamente ya hecho un trasplante y en el cual ha recidivado la patología inicial. Una infección y el segundo caso, una recidiva por herpes. Posiblemente me descuidé en el tratamiento preventivo del herpes en este paciente, revisando la historia clínica. Y también a los 18 meses vemos cómo hay un paciente que tiene edema, porque también es un paciente que la presión intraocular no se controló correctamente y el lecho residual
fue ocluyendo la pseudocámara y no le inyecté viscoelástico. Y entonces se produjo un contacto entre los radios de la prótesis, entre el lecho residual y la córnea, y al final me ha hecho un edema periférico que voy a tener que posiblemente resolver en los próximos meses con otro retrasplante. Entonces, estos son los 3 casos. Como os he dicho al principio, os voy a contar sinceramente la evolución de los 17 casos que llevo. Estos son los 7 que ya están después del ensayo clínico. Como veis, sigo haciendo también situaciones de trasplantes previos fracasados, y también os puedo decir, así de manera preliminar, que el recuento celular a los 3 meses de las córneas que ya llevan están operadas correctamente y sin problemas, se mantienen niveles de 1800 células. Y si os dais cuenta, aquí en esta tabla aparecen 2 detalles. Hay alguna casilla que veis que pone visco. En estos pacientes, si yo veo la tendencia a que esa pseudocámara se colapse, entonces hago una inyección de viscoelástico igual que hacía previamente con la técnica de la PPK. Si hacemos el lecho muy fino, si vamos a hacer una técnica lamelar dejando 50 micras de lecho, lógicamente ese lecho es mucho más móvil y tiene más tendencia a irse hacia el donante. También veis como la extracción del lecho residual lo reservamos para más adelante. Preferimos más hacia el 6º mes que hacia el 3er mes. Bien, con estos datos simplemente os pongo una secuencia de unos pacientes. Este es un caso en el cual no tenía un trasplante previo, era una cirugía de catarata complicada, y veis la secuencia de toda la evolución de este paciente. A los 6 meses, como veis, a los 12 meses ya le habíamos quitado el lecho residual, y como a los 18 meses la córnea y se mantiene completamente transparente. Aquí también, como os digo, os voy a decir los casos que no han ido bien. Este es el caso que os decía, que se ha producido un edema de la córnea central y está pendiente de hacer un retrasplante. En este paciente vemos como a los 3 meses tenía el lecho residual, y a los 6 meses le quitamos ese lecho y no nos dimos cuenta, o más bien no le dimos la suficiente importancia, o no quisimos, o esperamos un poco para ponerle viscoelástico. Yo creo que nos retrasamos a la hora de poner viscoelástico, y entonces hubo contacto periférico del lecho estromal con la córnea periférica, con la córnea donante, y entonces se produjo un edema que también posiblemente vamos a tener que, este es el caso que os decía, que vamos a tener que hacer un retrasplante a corto plazo. Estos 2 casos son muy interesantes porque son los 2 en caso de un DALC reconstructivo previo. Es un paciente que superó en el 18. Como veis, se había hecho una reconstrucción de esa córnea con un DALC, una técnica DALC. Se implantó la ENDO-K, se ve cómo perfectamente se hizo la pseudocámara, se quitó el lecho, y también a los 18 meses sigue transparente. O sea, este paciente, si hubiésemos hecho un trasplante penetrante, dado que tenía silicona intraocular, posiblemente ese trasplante iba a fracasar. Se hace primero un DALC, se reconstruye esa córnea que está completamente alterada, y ya después, si es necesario, como va a fracasar lógicamente, pues se puede poner la ENDO-K. Este es el caso que os decía al principio de la infección. Fijaros cómo estaba antes de la cirugía. Era un DALC que ya no tenía punto, ya mucho tiempo de evolución, se mantenía más o menos transparente, se opacificó, se infectó, y veis cómo la secuencia a los 6, 12 meses y 18 meses el paciente está viendo a través de la endoprótesis. En este caso os presento un paciente con un trasplante previo, un trasplante penetrante fracasado. Este se operó en septiembre del 18. Como veis, la secuencia igual que antes, a los 6, a los 12 y a los 18 meses. Y a los 18 meses comienza un edema periférico. Y este edema periférico es debido a que en los casos de trasplante penetrante no puedo hacer un bolsillo en la córnea porque me encuentro con la cicatriz del trasplante. Como el diámetro de la prótesis hasta ahora es un diámetro fijo, entonces resulta que en este paciente no tiene bolsillo donde puedo meter el anillo periférico. Entonces ese anillo periférico está en contacto continuo con la córnea donante.
¿Qué ventajas podemos decir de la técnica? Pues las intraoperatorias, pues que, como decíamos, la cirugía se realiza a cámara cerrada y ya hemos asociado otras técnicas quirúrgicas. Como veis, en este paciente hemos hecho la disección lamelar, hemos conseguido llegar a un plano para operar la catarata. Aquí vemos en la foto de en medio cómo estamos metiendo la lente y después cómo también se puede colocar, como es habitual, la prótesis en el bolsillo y finalizar el trasplante. O sea, es una técnica que permite la cirugía de la catarata. Y también se pueden asociar otras técnicas quirúrgicas intraoculares, como podría ser, pues en este caso que hicimos una vitrectomía, una membrana epirretiniana. Ese disco central, una vez que has retirado, y sin retirarlo también a veces, pero retirándolo, tiene la gente, los compañeros de retina, pueden acceder al polo posterior y hacer cirugía, como vemos, incluso de una membrana epirretiniana. ¿Cuáles son las ventajas posoperatorias? No insisto en ellas, son las mismas que una DALC. Y lo que es muy importante, que no hemos tenido casos de extrusión de la endoK. No hemos tenido ningún caso hasta ahora de extrusión de la endoK. ¿Qué inconvenientes? Inconvenientes intraoperatorios, ninguno reseñable. Quizá la disección laminar predestemética hay que hacerlo manual para llegar a ese plano que no sea tampoco no utilizar una Big Bubble. Y en el posoperatorio, la tendencia natural que tiene la pseudocámara a colapsarse. Eso ocurre en los 3 primeros meses. Los 3 primeros meses esa pseudocámara tiende a unirse, a cerrarse, ¿no? Y que las dos córneas se adhieran. El control de la presión en estos casos es muy importante porque depende de la presión intraocular esa tendencia, claramente. Y también no hay que tener tampoco ningún problema por introducir una pequeña cantidad de viscoelástico, como hacíamos con la técnica de la PPK, porque realmente es una vez, como mucho, sería necesario introducir el viscoelástico. También estamos, y luego comentaremos al final, en estos casos de la presión alta, nos gustaría tener unas prótesis más rígidas para algunos pacientes para que soporten mejor esa presión intraocular que no ha sido suficientemente controlada o antes de la cirugía o después de la misma. El otro factor, el otro inconveniente sería la pérdida de células que hemos visto, de células endoteliales que hemos visto con la retirada quirúrgica del lecho estromal. En este sentido, tenemos que justificar bien la necesidad de realizar esta endotelectomía que decíamos al principio. Endotelectomía que puedes hacerla con láser de femtosegundo, con láser JAG o con tijera, pero quieras o no, pues puede inducir una pérdida de células endoteliales. Si el pronóstico de ese paciente visualmente es bueno, se hace. Pero si realmente es un paciente que tiene una visión muy pobre de 0,1 o 0,05, pues realmente a veces interesa más mantener el lecho, sobre todo si la causa intraocular se mantiene. ¿Qué ocurre con las córneas con trasplante previo? Pues creemos que tiene un peor pronóstico, pero no realmente por la endoK, sino por el control de la patología inicial, que es importante controlarlo, y desde luego nos harían falta unas prótesis de un diámetro menor, porque estas córneas ya operadas previamente de trasplante pues pueden tener unos diámetros de 7,5 o 7, y que realmente necesitamos una prótesis más pequeña. De todas maneras, estos dos casos que os he dicho que hemos tenido que reinjertar, como veis, la cirugía ha sido completamente tranquila. Se puede realizar un nuevo injerto sin necesidad de extraer la endoK. La endoK estaba inerte dentro de la pseudocámara, estaba bien metida dentro, estaba en la periferia de ese trasplante, y el colocar otra córnea por encima de la endoK no supone tampoco ningún riesgo específico. La cámara se mantiene cerrada. Por lo tanto, y esto es un poco el desarrollo que queremos realizar de la endoK, pues en cuanto a la cirugía, pues buscar ese lecho ideal, un lecho residual menor de 75 micras, porque posiblemente tienes mejores prestaciones visuales. Puede ser que sea más fácil el hacerlo con el láser JAG, la apertura de ese lecho, aunque también puede ser también más difícil el llegar a capas de 50 micras o 60, pero realmente como lo importante es no perforar, y vuelvo a insistir en ello, tampoco tenemos por qué correr riesgo quirúrgico.
Y en cuanto a la prótesis, pues la versión 1, que es la que os he mostrado, es el diseño actual. La versión 1.1 serían diferentes diámetros, sobre todo para los casos de trasplante penetrante, que necesitamos más pequeñas. La versión 1.2 sería darle más rigidez a la Endo-K, sobre todo para aquellos pacientes que tienen la presión alta, o bien el grosor de los radios, o el número de radios, o la angulación. Realmente son para casos determinados en los cuales no hemos podido controlar previamente la tensión de ese paciente. Tened en cuenta que la técnica en sí no induce cambios en la presión de dentro del ojo, ya que no hemos entrado en la cirugía en la cámara anterior. Y las versiones de 2.0 sería una corrección refractiva de ese disco central para los casos de afaquia, podría llevar perfectamente la corrección necesaria. Y la versión 2.1 hemos pensado también en una Endo-K con un anillo central en vez de disco para una serie de ventajas que podría aportar en determinados pacientes. Por lo tanto, la evolución del implante lo tenemos también previsto. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Pues que es un trasplante de espesor total, que no es perforante, que esa es la clave fundamental, no es perforante, y que lleva el implante de la Endo-K entre las dos córneas, entre el lecho y el donante. Es un nuevo concepto en la cirugía del trasplante de córnea, como decíamos al principio, que no requiere unas modificaciones quirúrgicas sustanciales, es una técnica habitual que estamos acostumbrados a hacerla. El implante intercorneal de PMMA es bien tolerado, o sea, la Endo-K es el material sobradamente probado en cirugía. Es un procedimiento eficaz, realmente nos ha sacado adelante todos estos pacientes que teníamos que no sabíamos cómo resolver. La facilidad del retrasplante en caso que haya que hacerlo, porque si hay que hacer un retrasplante se quita la córnea donante, pero la estructura del lecho y la Endo-K no hay que tocarla, no hay por qué tocarla, y tiene posibilidad de desarrollo tanto técnico como biológico, ¿no? Y la última frase, que es la que, digamos, que resume un poco la filosofía de todo este proyecto, es que la Endo-K podría ser la prótesis en la época de los trasplantes laminares. Es quizá una de las innovaciones en este sentido más importante, ¿no? Poder trabajar en trasplantes laminar sin perforar el ojo. Y nada más, solamente daros las gracias a todo Ophthalmo University y especialmente también a los organizadores, y también pues dar gracias a nuestros colaboradores como son la AJL, que realmente nos ha creído nuestro proyecto y ha fabricado y tiene pensado comercializar la prótesis. En este sentido, gracias a todos.